Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 1 de marzo del 2021. Continuando con la serie de estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, tendremos el tema titulado Desafíos de un obrero de Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en este tiempo especial de culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Sean todos bienvenidos y para comenzar vamos a entonar juntos el himno número 22, titulado Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce sonas. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Tengamos en estos momentos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu compañía para con nosotros, por tu misericordia y concedernos un día más de vida. Y por esta noche especial que tenemos este culto de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un culto especial y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Que cada uno de los cánticos y alabanzas sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos por tu provisión y amor para con nosotros. Te lo pedimos y agradecemos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y
Cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y tendremos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 al 26. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice así la Escritura: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas, y los domingos nuestro culto devocional
a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos para nuestro Dios y digamos de todo corazón: haz lo que quieras de mí, Señor. Himno 133. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción, dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, tendremos el tema Desafíos de un obrero de Jesucristo. Escuchemos. Saludos cordiales una vez más, mis queridos hermanos. Quiero continuar con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora el capítulo 2, la segunda parte, versículos 14 al 26, que tienen que ver con una serie de amonestaciones o más bien reconvenciones para que el joven Timoteo tenga un carácter maduro, un carácter sólido, que se manifieste en primer lugar en la ocupación del tiempo, la calidad de las conversaciones que se tienen y por supuesto una conducta que refleje a Cristo, una conducta que invite a la confianza por medio de la madurez expresada en las acciones concretas de Timoteo como un buen obrero de Jesucristo.
Esto podríamos nosotros también generalizarlo, porque por medio de estas recomendaciones que el apóstol Pablo hace a Timoteo, el Espíritu Santo de Dios también invita a todos aquellos que anhelan el servicio del Señor o que están en el ejercicio del servicio al Señor, observar todas estas recomendaciones, todas estas exhortaciones, de tal manera que podamos nosotros forjar un carácter conforme al corazón de Dios y de esa manera poder desenvolvernos en el ministerio de una manera más eficiente, que invite también en estos tiempos de tanta confusión a las personas que creen en el Señor Jesucristo a confiar en el liderazgo cristiano que como obreros de Jesucristo nosotros ejercemos. Entonces vamos directamente, comencemos versículos 14 al 18. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La primera recomendación tiene que ver con respecto a ocupar el tiempo en conversaciones o discusiones que no tienen ningún fruto, ningún provecho. Pero consideremos esto, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes, de los oyentes. Ahora, ¿qué tipo de palabras estaban en juego? ¿Qué tipo de conversaciones estaban en juego? Queridos hermanos, en el proceso de la evangelización y de la discipulación de los creyentes, a veces nos encontramos con personas que desarrollan una forma de conversación o diálogo que tiene contenidos que para nada son provechosos. Por ejemplo, cuando una persona está siendo evangelizada o está siendo discipulada y se sale del tema para incursionar en temas como, por ejemplo, extraterrestres, política, deportes o cualquier conversación de esa naturaleza que no tiene o no goza de ningún provecho, en primer lugar estamos perdiendo el tiempo y dejando que esa conversación que tenía como objetivo la evangelización o el discipulado esté siendo desviada de su cometido original. Ahora, en ese sentido, también había conversaciones con contenidos que para nada eran saludables, beneficiosos o de edificación, al contrario, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué razón? El enemigo tiene la habilidad para tomar una conversación y desviar a la persona que está siendo evangelizada o discipulada a fin de que la conversación se desvíe a temas que son irrelevantes totalmente. Y esa persona puede perder la oportunidad de que la palabra del Señor sea sembrada en su corazón por este tipo de conversaciones desviadas. Entonces, no contiendas con esto. Como ustedes, buenos lectores de las Sagradas Escrituras, podrán notar, hay una serie de verbos, acciones concretas que el apóstol Pablo propone para Timoteo. Por ejemplo, aquí la palabra clave o la frase clave es no contender, conversaciones, discusiones que no llevan a ningún fin. Mucho cuidado. ¿Por qué razón? Pueden también venir personas a la casa con doctrinas diferentes y entrar en una discusión sobre asuntos que de pronto no tienen ningún sentido para la edificación, y eso podría llevar a un estado de confusión del creyente. En segundo lugar, procura, siguiente verbo, intenta, propón de todo corazón, inténtalo con todas tus fuerzas, con diligencia. Aprovecha toda oportunidad y diligentemente presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí vamos profundizando en cuanto a la calidad de vida, de testimonio, la integridad del obrero. La propuesta aquí es intentar, procurar, tomar todas las oportunidades que estén a nuestro alcance para presentarnos delante del Señor como obrero aprobado. Procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nuevamente partimos de lo que propone primera carta a Timoteo, capítulo 3. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y podríamos considerar también las palabras que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando se nos dice que debemos para el diaconado buscar a varones, a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Entonces, el procurar presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sigue estando dentro de ese
paradigma establecido por el apóstol Pablo para Timoteo y para todo aquel que anhela servir al Señor, en el cual lo preponderante es el testimonio, el testimonio. La carta a los Hebreos también nos invita a hacer una observancia en este respecto. Por ejemplo, con respecto a mirar a quien está liderándonos, se nos pide que por favor consideremos su testimonio. Miren lo que dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto nos invita a hacer una especie de juicio en virtud de la conducta, no de las intenciones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que dicen nadie tiene derecho a juzgarme, etc. No, eso es falso. Nadie puede juzgar las intenciones de nuestro corazón, las cuales solo conoce el Señor. Lo que sí juzgamos es la calidad de las acciones de cada individuo. ¿Por qué razón? Cuando el Señor Jesucristo dice que por el fruto se conoce el árbol y por el contenido de las palabras se conoce el corazón del hombre, está invitando a emitir un juicio de valores en virtud de los elementos que tenemos y que son comprobables. Conversaciones, conducta, manifestaciones externas. No obstante, el tema de las intenciones y de los pensamientos es algo que queda reservado para el escrutinio del Señor. No nos compete a nosotros eso. Ahora, en ese sentido, el apóstol le dice a Timoteo que procure presentarse delante de Dios aprobado. ¿Qué significa aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que tiene un testimonio transparente, que es un testimonio digno de ser imitado, que es un testimonio que refleja su fe en Jesucristo y su comunión con Él. Y la siguiente cosa que propone es que use bien la palabra de verdad. Y aquí en este punto tenemos que ser francos. Hay personas que han usado ilegítimamente las Sagradas Escrituras para beneficio personal, para provecho propio, tergiversando las palabras del Señor a fin de engatusar, engañar, como usted quiera decirlo, a las personas, manipularlas de tal manera que pueden sacar provecho material de los demás. Cosa vergonzosa es esta. ¿Por qué razón un obrero de Jesucristo debe ser alguien hábil en la palabra del Señor, en el sentido correcto, para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, como vamos a ver más adelante? El buen uso de la palabra del Señor proviene de un estudio concienzudo, viene de una lectura disciplinada diaria, y esto es algo que usted va a notarlo rápidamente, aún en las predicaciones que a veces escuchamos unas disertaciones sin contenido, sin contenido bíblico, por supuesto, sin profundidad en las Sagradas Escrituras, y esto debe llevarnos a nosotros a pensar que todo aquel que quiere enseñar la palabra del Señor debe tener por lo menos la disciplina de leer todos los días la Sagrada Escritura. Ahora, esto es lo que se espera de un obrero aprobado de Jesucristo, que use bien la palabra de verdad. Y una vez más la exhortación: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornarán la fe de algunos. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo contextualizaríamos nosotros esto? En primer lugar, Himeneo y Fileto. No tenemos mucha información de ellos. Lo que sí sabemos es que estos dos individuos, conocedores de la verdad del Señor, habían tergiversado la doctrina de la resurrección y estaban diciendo que ya la resurrección de los muertos, la segunda resurrección, la primera resurrección ya había acontecido. Entonces, estaban desviando a algunos creyentes de la fe, estaban desviando a algunos creyentes del camino de la salvación, y esto es grave. Hay que tener cuidado con personas que vienen con supuestas revelaciones, frutos de sueños o de visiones que supuestamente han tenido. Hace algunos años atrás se puso muy de moda, salió a la venta un cassette, luego CD, con el tema "Estuve en el infierno y vi a fulano, a sutano, a mengano y regresé". Vean, hermanos, si nosotros somos lectores serios de la palabra del Señor, sabemos que eso no puede suceder por una sencilla razón. Cuando leemos nosotros la historia del rico y Lázaro, contada por el Señor Jesucristo, el rico le propone al padre Abraham que envíe a Lázaro de allá para acá, para que le dé testimonio a sus hermanos de lo que acontecía del otro lado.
A lo cual Abraham responde que nadie que esté allá puede bajar acá, ni que esté allá puede estar, o que esté acá abajo puede ir allá y volver. De tal forma que cuando una persona le dice a usted que fulano de tal estuvo en el cielo, que estuvo en el infierno, regresó y tiene algo que contarnos, hermano, tenga la plena seguridad que eso no viene de parte de Dios, ni tiene fundamento bíblico. De allí la importancia que nosotros leamos la Escritura y evitemos ese tipo de conversaciones que tú eres en la verdad y que desvían del camino a los creyentes. ¿Por qué? Porque por escuchar ese tipo de conversaciones, algunos terminan confundidos. ¿Y por qué confundidos? Porque no leen la Biblia, así de sencillo. Ahora recordemos la advertencia del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, que hay espíritus engañadores, que hay doctrinas de demonios, y frente a esa realidad, usted y yo tenemos que leer la palabra del Señor, de tal manera que el que conoce la verdad de Dios no es fácilmente engañado, no es engatusado por estos avivatos que suelen engañar a la gente para enriquecerse del dinero de ellos. Bueno, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y bendito sea el nombre de Dios por ello, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De allí que obreros de Jesucristo hay muchos, hombres de Dios entre comillas hay muchos, varones de Dios hay muchos. ¿Cómo reconocemos a los verdaderos? Buena pregunta, muy bien. Toda persona que habla en nombre de Dios, que se llama a sí mismo siervo del Dios Altísimo, varón de Dios, apóstol de Jesucristo, y anda en cuestiones de iniquidad, ese no es ningún siervo de Dios. Escúcheme bien, porque dice aquí claramente, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, fornicación, adulterio, truanerías, aquellos pastores que por ganancia deshonesta engañan a la gente. Escuchaba hace algunos años atrás alguien que decía que las alhajas de oro son del diablo y de esa manera se enriquecieron. Hermanos, es una situación inmoral completamente. Esos no son siervos del Dios Altísimo y no hay que tener ningún reparo, ningún temor en denunciar este tipo de cosas que el apóstol Pablo las denunció muchísimos siglos atrás. Y luego especifica el apóstol haciendo esta analogía, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, dice el apóstol Pablo, Timoteo, dentro del gran conglomerado de la iglesia hay esta realidad que algunos han rendido sus miembros para la justicia y otros para la injusticia. Hay obreros fraudulentos como también hay obreros verdaderos de Jesucristo. Lo que importa aquí es esto, que nosotros seamos obreros verdaderos, aprobados, irreprensibles de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que los demás hagan, cada uno dará cuenta a Dios por sus actos. A mí lo que me interesa es que nosotros tengamos los ojos bien abiertos, instruidos por la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, de tal manera que frente a la presencia de este tipo de obreros fraudulentos, usted puede identificarlos fácilmente y contundentemente, de tal forma que no sea objeto de engaño, de tal forma que ninguno de estos mensajeros del engaño puedan hallar cabida en su mente o en su corazón. Y cualquiera que se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Entonces desechemos toda forma de conversación malsana, chistes de doble sentido, chismes, cuentos, murmuración, malicia, truanerías, todo ese tipo de cosas que denuncia la bendita palabra del Señor, para que seamos instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Lo siguiente que menciona el apóstol Pablo tiene que ver con el carácter del apóstol del joven Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cosa importantísima, el huir de las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Cuando las emociones se transforman
en pecado. Las pasiones, como la ira, cuando el enojo deja de ser enojo y se convierte en ira, se vuelve irrefrenable, se transforma en una pasión. También, queridos hermanos, cuando el placer sexual santo, indicado por Dios en su bendita palabra, se transforma en lujuria. Cuando las cosas sanas y buenas se transforman en algo malsano, pecaminoso, entonces allí están las pasiones. Y una persona gobernada por sus emociones tiene o corre peligro de perder el control de su vida. ¿Cuánto más, mis amados hermanos, cuando una persona da lugar en su vida a las pasiones? Esto es peligroso, queridos hermanos, porque esto no lleva a ningún fin bueno. Por ejemplo, Pedro era un hombre apasionado, de verdad era un hombre apasionado. Sus pasiones le jugaron una mala pasada. La noche en que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que todos le iban a negar, el apasionamiento lo lleva a él decir: Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar, y si todos te negaren, yo no te voy a negar. Estaba hablando con el Señor Jesucristo, que conoce el futuro, que conoce todas las cosas, y él se atrevía a hablar de esa manera. Luego, cuando el Señor Jesucristo fue entregado, víctima de sus pasiones, cuando este hombre está delante del Señor Jesucristo, este siervo de Malco, uno de los que tenía la tarea de aprender al Señor Jesucristo, viene Pedro en un arresto pasional, saca su espada, le vuela la oreja y el Señor tiene que reconvenirlo. Esa no es la manera. ¿Podemos enojarnos? Por supuesto que podemos enojarnos, pero la ira siempre tendrá como fruto algo que a Dios no le agrada. Y recordemos, queridos hermanos, lo que Santiago dice al respecto en el capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, que es una pasión desordenada, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El apasionamiento sexual, queridos hermanos, el más claro ejemplo de esto es Amnón y Tamar, allí en el Antiguo Testamento. Amnón envilecido por una supuesta pasión. Este hombre supuestamente amaba a Tamar, estaba perdidamente enamorado de ella. ¿Y qué pasa? Cuando él tuvo la oportunidad, en lugar de hacer las cosas correctamente, la violó. Lo que lo impulsaba a él no era amor. Por tanto, señoritas que me escuchan, cuando un joven dice que está enamorado de usted y quiere tocarla y le propone relaciones sexuales sin haberse casado, ese caballero no la ama, la desea, que es cosa diferente. Y ese hombre tiene pasión, no tiene amor. Son dos cosas distintas. Escuche bien, ese hombre tiene pasión, no amor. Y las pasiones no dan como fruto cosas buenas. De allí que, hermanos, tengamos cuidado. Yo escucho últimamente con frecuencia a la gente decir: estamos apasionados por Dios. Las pasiones, hermanos, son emociones desbordadas, fuera de control. Hay que hablar con propiedad. Yo no veo jamás en el Evangelio ese tipo de expresión: estamos apasionados por Dios. Hay que tener cuidado. No estoy aquí criticando, hermano. Estoy tratando de que nos enfoquemos en la palabra y no en la novelería que de cuando en cuando sale y de la cual somos víctimas a veces los que profesamos el Evangelio, por apasionamientos, por simplemente seguir la corriente de este mundo. Por ahí escuchamos apasionados. No, nosotros también estamos apasionados por Jesucristo. No, nosotros amamos al Señor Jesucristo y debemos amarlo a Él hasta las últimas consecuencias, ser testigos del Evangelio, pero con nuestros 5 sentidos, por favor. Amamos al Señor con todo nuestro intelecto, amamos al Señor con la razón,
No es que nos perdemos, pues mis hermanos, no es que perdemos el control, no es que nos desbordamos, hermanos, hay que tener cuidado. De allí estas iglesias donde hay situaciones extáticas, donde la gente se tira al suelo, pierde el control, gritan desaforadamente. Hermanos, eso no viene de parte del Señor, tenga la seguridad, porque no hay tal fundamento en la Escritura para sostener eso. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, porque también hay quienes lo hacen de manera equivocada. Continúa, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Evita las discusiones necias, evita la vana palabrería, evita las conversaciones sin edificación. Alguien dijo con sabiduría hace algún tiempo atrás, si no edifica, no lo veas, si no edifica, no lo escuches, si no edifica, no lo digas. Qué virtud tan grande el poder controlar estos sentidos. Queridos hermanos, por favor, tengamos nosotros la sensibilidad para escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña. Seamos prudentes, seamos sobrios y cuidémonos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo de Dios no debe estar metido en esas disputas necias, en conversaciones y discusiones que no llevan a ningún fin. Por ejemplo, en estos días de proselitismo político, hermanos, a causa de las elecciones, es interesante ver cómo se revela el corazón de algunos que se llaman hijos de Dios y escriben groserías en las redes sociales, en sus perfiles, en contra de candidatos que no son, por supuesto, no son de su agrado. Pero queridos hermanos, la Biblia nos manda a maldecir y no a bendecir y no maldecir. Bendecid y no maldigáis, dice la Escritura. Aún al enemigo hay que amarlo. Hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, dice la palabra del Señor. Hay que hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Y de dónde acá llegamos a tiempo de proselitismo político y algunos llamados hermanos en la fe están escribiendo groserías en sus redes sociales? Queridos hermanos, ¿es en serio? Evitemos, desechemos las cuestiones necias, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo podemos alcanzar esas personas que a veces parecen inalcanzables? Primero, hay que ser amables, que es todo lo contrario de ser contencioso. El creyente, el que sirve al Señor, no debe ser contencioso. En otras palabras, no debe ser pleitero, peleón, no, al contrario, amable. Una característica de un hombre de Dios es su amabilidad, con todos, debe ser amable. Y hermanos, a veces decimos es que así no es mi carácter. Por supuesto que no es así su carácter, porque usted debe tener el carácter de Cristo, no su carácter. Esa es la propuesta. Dejar de ser belicosos, dejar de ser pendencieros. Ahora, ¿significa esto que siempre vamos a actuar de una manera pasiva, pusilánime, frente a aún las cosas que están mal? Por supuesto que no, hermanos. Lo que está mal hay que tratarlo. Si hay que reprender, hay que reprender. Pero en lo general debemos ser amables, debemos ser amables con todos, aptos para enseñar. ¿Qué significa eso? Primero tiene que prepararse si usted desea enseñar. No debe enseñar si no está preparado, si no tiene conocimiento de la Escritura. No sé cómo algunos se atreven a enseñar. Y cuando habla de ser sufrido, esto tiene que ver con paciencia, con mansedumbre, con la capacidad de soportar las vicisitudes de esta vida, las dificultades de esta vida, con amor, con la esperanza de saber que está en las manos del Señor y no murmurando ni renegando por lo que le corresponde vivir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
La propuesta del apóstol Pablo es ser diferente a los demás. Para Timoteo y para todos aquellos que sirven al Señor y para todos aquellos que predicamos y creemos en el Señor Jesucristo. Hay que marcar una diferencia notable entre lo que este mundo es, cómo se expresa, cómo se maneja y lo que nosotros somos en Cristo Jesús. La propuesta es tener un testimonio que marque la diferencia, que resplandezca en medio de una generación perversa y maligna. La propuesta es ser cada día más como Cristo. Y no estoy diciendo, queridos hermanos, qué fácil que es esto. No, en serio que es una situación compleja, de manera especial cuando nosotros no tenemos una vida devocional disciplinada. Es complicado cuando nosotros no queremos renunciar a nuestra carnalidad. Es complicado cuando nosotros no tenemos como objetivo de vida honrar y glorificar al Señor. Pero cuando es nuestro deseo agradar al Señor, tendremos la fuerza necesaria. Cada vez que nosotros oramos, derramamos nuestro corazón delante del Señor y le buscamos en adoración. Créanme, hermanos, que será mucho más fácil, porque será Cristo gobernando sobre nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad, ejerciendo su soberanía perfecta sobre nuestra vida. Queridos hermanos, yo anhelo de todo corazón que todos juntos nos unamos en este propósito de presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra del Señor, que resplandecen en medio de esta generación y de manera especial, que tienen como desafío cada día perfeccionar su andar en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito, mis hermanos, para finalizar, entonemos para nuestro Dios el himno número 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Gracias por estar con nosotros una noche más. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar para despedirnos y espero
que cada uno de nosotros anhele en su corazón presentarse delante del Señor como un obrero aprobado. Que esa sea nuestra meta, que sea nuestro anhelo, nuestro más grande desafío en este año. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a evitar conversaciones, discusiones que no tienen ningún beneficio espiritual, al contrario, provocan ira o provocan, Señor, vanidad de pensamiento. Líbranos de todo ese tipo de conversaciones, ayúdanos a rechazar toda forma de conversación que no te agrade. Y rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que nos ayudes a forjar un carácter íntegro como siervos tuyos, como hijos tuyos. Señor, procurando a toda costa que se vea al Cristo resucitado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestros planes y propuestas. Y ayúdanos, Señor, a ser amables en tanto y en cuanto esté a nuestro alcance, que podamos ser amables con todos, Señor, que esa sea característica siempre de nuestra vida en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, bendícenos en el resto de esta noche, danos tu cuidado y tu protección, lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa noche.